Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad me Trial permito version. socializar este producto académico final, trabajo realizado Trial en version. la maestría de educación inclusiva, mención discapacidad auditiva. Mi nombre es Milton Lucas Ayaviri y presento el título de mi Trial PAP, version. la importancia de las bibliotecas para estudiantes sordos. Trial Realizando una version. breve contextualización, justamente nace esta Trial inquietud version. dentro de lo que es la observación sistemática realizada en la Unidad Educativa Nueva Trial Esperanza version. de Educación Especial. Esta unidad educativa está ubicada en la ciudad de Uyuni, la Trial provincia de version. Antonio Quijarro, en el departamento de Potosí. Cuenta con dos grupos, alberga Trial aproximadamente a 30 version. estudiantes con diferentes grados de necesidades especiales, comprendidos entre las Trial edades de version. 6 a 20 años. La diversidad cultural de este grupo es notorio, ya que provienen de Trial diversas version. regiones del departamento. Tomemos en cuenta de que tal vez es el único centro de educación especial en Trial la región. version. De esa manera se tiene estudiantes del habla quechua como también del habla Trial version. aymara. Problematización. Realizada la observación en la Trial unidad version. educativa, una de las debilidades que se observa es la carencia de espacios para una Trial biblioteca, version. es decir, no cuenta con un espacio adecuado para el armado y la predisposición de los Trial textos del version. libro adecuados que deben conformar la biblioteca. Bueno, esto lo vamos Trial a version. entender a través de estas dos preguntas que se ha planteado. ¿Por qué se da esta situación? Trial Justamente version. al ser una unidad educativa relativamente nueva, ya que Trial su version. funcionamiento data desde la gestión 2016, empezó a Trial funcionar version. pues en una infraestructura que pertenece a otra unidad Trial educativa, version. de educación regular. Entonces, por las características de antigüedad Trial de la version. misma infraestructura, es que los espacios no están adecuados para, por ejemplo, equipar Trial una version. biblioteca. ¿Por qué es importante contar con una biblioteca adecuada para atender a los niños sordos? Trial version. Pues debemos entender de que la biblioteca tiene que ser un espacio en el que el estudiante, con Trial solo version. entrar a ese espacio, tiene que de alguna manera empezar su aprendizaje. O sea, Trial version. ese espacio, por ejemplo, tendría que estar textuado con imágenes eh, Trial en version. lengua de señas para poderse adentrar a ese mundo. Entonces, son algunas situaciones Trial que nos version. dejan entender a la problematización. Objetivos. El objetivo Trial planteado es el version. siguiente: analizar la utilidad de las bibliotecas escolares en el aprendizaje de los niños y Trial version. jóvenes de la comunidad sorda, para garantizar los procesos formativos inclusivos en la unidad Trial educativa Nueva version. Esperanza. Objetivos específicos. Primero, aplicar estrategias que reflejen la Trial version. concientización hacia el acceso universal a los espacios como las bibliotecas. Trial Segundo, version. socializar a toda la comunidad el aprendizaje del lenguaje de señas para dar mayor equidad a los niños sordos en la comunicación. Tercero, adecuar la Trial infraestructura version. para que la biblioteca dé mayor apertura en el aprendizaje de nuestros niños sordos y otros que lo requieran. Trial version. Bueno, son algunos objetivos que nos hemos ido planteando conforme a la realidad que hemos visto. Trial version. A partir de eso, pues se ha diseñado el aspecto metodológico, la aplicación Trial de los version. instrumentos para recabar la información y a partir de eso nosotros habíamos Trial elegido version. la modalidad aporte teórico al modelo educativo, Trial según la version. estructura que nos ha proporcionado la Universidad Pedagógica. Bueno, el título de este aporte Trial version. teórico es La biblioteca escolar, un espacio para fortalecer los aprendizajes en niñas y Trial niños version. sordos. Introducción. El aporte teórico al modelo educativo sociocomunitario Trial productivo version. es una reflexión a partir de la experiencia vivida en la crianza, educación y la forma de Trial enfrentar el version. mundo con un hijo sordo. Lo planteo en ese sentido porque Trial version. al tomar esta maestría justamente no es porque trabajo Trial version. en educación especial o con niños con capacidades diferentes. Trial Más al version. contrario, es por capacitarnos de mejor manera porque tengo Trial un hijo que version. tiene discapacidad auditiva, en realidad es sordo. Trial Entonces, version. a partir de eso nace la inquietud de poder Trial adentrarnos version. en la parte de cómo atender a un niño sordo. Por ejemplo, mucho se habla del Trial derecho de las version. personas sordas.
Pero la familia misma es el primer centro de discriminación, ya que se Trial aprende a version. vivir esa realidad, la difícil situación de aceptar esta desgracia o esta bendición. Porque a la Trial postre version. aprendemos a ser más humanitarios, aprendemos a ver la vida misma desde otra manera. Entonces Trial comprendemos que version. todos somos diferentes e iguales a la vez. Por ejemplo, me ha Trial tocado version. vivir esa situación o darme cuenta de esta realidad cuando mi hijo tenía Trial entre version. los 10 y 11 años. Él felizmente ingresó a educación Trial regular, version. ahí aprendió a leer y escribir con total normalidad y a partir de eso, Trial de manera version. gradual y progresiva, fue perdiendo la audición. Ahora, por ejemplo, él tiene 23 Trial años, version. ha perdido totalmente la audición, pero ese espacio de Trial tiempo que version. lo hemos ido viviendo, en primer lugar, tú no lo aceptas fácilmente. Trial Entonces, version. por eso planteo de que la familia es el primer centro de discriminación, pero conforme Trial va version. pasando el tiempo, tú aprendes a vivir en esa realidad, aprendes a madurar Trial version. juntamente con tu hijo. Entonces ahí nace la necesidad de poder capacitarse más en Trial este tema. version. Por eso la elección también de la maestría en educación inclusiva. Trial version. Eso como una pequeña introducción. Una justificación. La comunidad sorda en nuestros Trial tiempos version. actuales no tiene una relativa comunidad en las bibliotecas, considerando que nuestra sociedad tiene Trial una version. gran cantidad de espacios públicos y privados, entre los cuales se genera un espacio de interacción Trial social, version. deportiva, de recreación, en salud, lugares donde tienen derecho a conocer y Trial conocerse version. como acción inherente a todo ser humano, además de ser espacios de acceso a información, de acceso a Trial version. conocimiento, la información imparcial, equitativa, sin discriminación de raza, idioma, sexo, Trial nacionalidad, version. económico, laboral y discapacidad. O sea que, Trial si version. bien con la implementación del modelo educativo ya se habla de la Trial educación version. inclusiva, ¿no? Incluso se tiene conformado Trial su propia version. malla curricular, pero solamente eso queda en teoría, porque Trial en la version. práctica la vivencia misma es otra. Si bien existen ya Trial version. centros educativos en educación especial que brinda ese apoyo, ese Trial respaldo, esa version. forma de ir atendiendo a los diferentes estudiantes con sus particularidades, Trial la version. misma sociedad es el espacio que construye su propia barrera, ¿no? Al no Trial aceptar version. a estas personas, al construir, por ejemplo, sus espacios públicos Trial pensando que version. todos somos iguales. Pero no es así, todos somos iguales, pero al mismo Trial tiempo también version. somos bien diferentes. Entonces no se ha pensado en esa situación. Eso es una justificación referente a este Trial aporte version. teórico. Y el objetivo es el siguiente: motivar a la sociedad en general a cambiar su Trial forma de version. brindar espacios adecuados para todas las personas, sean o no con capacidades diferentes, Trial para version. practicar una verdadera sociedad inclusiva. Cuando se construye, por ejemplo, Version. infraestructura pública, generalmente no se piensa pues en qué tipo de personas van a acudir a ella, si Trial su version. accesibilidad es oportuna para cada una de las personas, con sus cualidades diferentes. A partir de Trial ahí se version. debe concientizar a la sociedad. En estos tiempos actuales, por ejemplo, ya estamos viendo Trial en los version. bancos se ve las rampas, ¿no? Para las personas que utilizan sillas de ruedas, o se tiene Trial una silla version. de rueda ahí para poder ayudar a las personas. Entonces ya estamos iniciando, pero falta aún Trial trabajar version. más en estos aspectos. Dentro del Trial trabajo de version. campo, dentro de la aplicación de los instrumentos, se ha podido Trial version. visibilizar tres términos o tres categorías relevantes. Por ejemplo, la Trial falta de un version. espacio adecuado para la organización de un centro inclusivo denota en que Trial version. hay que trabajar en la infraestructura. Muchos maestros con formación Trial en educación version. regular diferente a la atención que brindan. O sea que aquí también falta un poco Trial de version. capacitación en cada uno de nosotros. La biblioteca no contiene los insumos necesarios para brindar Trial una version. atención oportuna y eficaz a los niños en este centro. O sea, estamos hablando del equipamiento. Trial Son version. algunas categorías, en realidad tres categorías que han ido resaltando en el trabajo de campo. Trial version. Entonces, como estrategia se plantea Trial version. dos estrategias en realidad. Una cumbre regional y nacional de las personas con Trial capacidades version. diferentes a través del juego de roles.
y el estudio de casos, que tal vez también se puede Trial incursionar version. dentro de lo que es el proceso pedagógico. A ver, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos Trial de una version. cumbre regional y nacional de las personas con capacidades diferentes a través del juego de roles, se trata Trial de que version. nosotros debemos implementar esta estrategia. Y al implementarla, Trial version. nosotros vamos a ver desde el sentir de esas personas con Trial version. capacidades diferentes. ¿Cómo? A ver, si ellos estuvieran en, eh, en la Trial situación del version. poder, o sea, en cargos jerárquicos tal vez, a partir de eso, Trial ¿cuál sería version. su planteamiento? ¿Cuáles serían las políticas que ellos van a implementar? ¿Cómo les gustaría que Trial les traten? version. Entonces, a partir de eso se va a ir delineando algunas situaciones que van a ser Trial desde la version. vivencia mismo de los desde el mundo mismo de los niños y jóvenes sordos, Trial ¿no? version. Entonces, la aplicación del juego de roles como estrategia didáctica y técnica participativa Trial constituye un version. instrumento eficaz para ciertas instancias de enseñanza-aprendizaje, de asignaturas tales como Trial política de version. educación especial en este caso, de planificación y gestión municipal, y entre otras temáticas Trial afines version. que asumen los contenidos que se quieran desarrollar. Y esta Trial otra version. estrategia, por ejemplo, del estudio de casos, también permite involucrarnos en un caso específico del cual Trial debemos version. interpretarlo más aún cuando se trata de personas sordas. Entonces son dos Trial estrategias que version. se plantea poderlas utilizar en los procesos pedagógicos y también en la misma sociedad, Trial porque a partir version. de eso vamos a empezar con la concientización referente a cómo debe ser el trato Trial version. equitativo e igualitario, con oportunidad para todos. Dentro de Trial las version. conclusiones, si bien existen bibliotecas más allá de la escuela, estas no reúnen pues las condiciones Trial para que version. acuda a estos centros los niños sordos, porque no encontrarán una adecuada atención, ya que Trial no existe version. personal capacitado para su atención. Por lo tanto, la reflexión en la sociedad debe Trial permitir version. acomodar o readecuar estos centros de consulta por diferentes personas. Trial El version. capacitarse en el manejo del lenguaje de señas boliviano debe ser un requisito Trial para version. atender estos centros, aparte de contar con los materiales necesarios para que los niños y jóvenes sordos puedan Trial darle la version. verdadera utilidad y además puedan satisfacer sus curiosidades, ¿no? Entonces ese es el Trial trabajo que version. se ha ido realizando. Espero contar con la Trial version. reflexión crítica propositiva de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Trial version.